Buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Estoy, como siempre, muy feliz de encontrarte en este espacio virtual para conversar sobre temas relacionados con el aprendizaje acelerado. Bueno, el día de hoy vamos a conversar específicamente sobre cómo realizar tu presentación como facilitador ante el público que te está observando. Aprovecho para saludar a José Figueras allá en Portugal, a Edgar Ameliá en Panamá, a Dulce García, que se conecta también. Qué bueno que están con nosotros en estas sesiones. En María Elvira Belloso en Miami. Aquí está Ayelin Riera en Colombia. Bueno, seguimos juntando personas muy lindas en esta experiencia de aprendizaje maravillosa por la vía del Facebook Live, por las plataformas diferentes donde transmitimos esta sesión. Fíjate que cuando introduje el tema, lo vi desde dos ópticas diferentes. ¿Qué pasa cuando llegas tú a tu experiencia de aprendizaje y realizas tú mismo tu presentación? ¿Y qué pasa cuando hay alguien de la organización que te contrató, de la empresa que te contrató, de tus anfitriones, que es quien realiza esa responsabilidad? Yo, por ejemplo, acabo de ver a Jacobo Chic o a Tili de León, a mi querida amiga allá en Colombia. Son personas cuyos currículum son extensos. Son personas con mucha preparación académica y por lo tanto tienen mucho que decirse de ellos. Pero Pedro Mendoza, por ejemplo, que yo lo conozco hace muchos años, una persona maravillosa del área de recursos humanos. Fíjate, cada uno de ellos tiene tanto que decir. Entonces, ¿qué hacer a la hora de presentarlos como facilitadores en una experiencia o como conferencistas? En el caso, por ejemplo, de Jacobo y de Tili, que también, además de facilitadora, es conferencista. Bueno, lo primero es que lo primero que hagas tiene que reforzar el éxito de la experiencia de aprendizaje. Aquí está Nelson Orozco, colombiano, ahora está trabajando en Guatemala. Por ejemplo, él acaba de verlo que está facilitando una experiencia de aprendizaje en el área de ventas. ¿Cómo presentarse él ante su audiencia o que lo presente alguien de su empresa que la contrató? A la hora de reforzar lo que va a ocurrir, ahí no hay equivocación. Si tú refuerzas lo que va a ocurrir en la experiencia de aprendizaje y propagas el mensaje central de la experiencia, ya ahí empieza a formarse en la mente de los socios de aprendizaje una idea clara de lo que vas tú a realizar como facilitador o va a realizar la persona a quien vas a presentar. Pero fíjate, igual que lo puedes reforzar, lo puedes arruinar diciendo de más. ¿Qué significa eso? A la hora de presentar a las personas puede ser que tú exageres sus virtudes. O imagínate cómo sería terrible, ahí está mi amigo Fernando Delgado que no me deje mentir, ¿qué pasaría si yo a la hora de presentarme ante el auditorio empiezo a hablar de mis virtudes y mis cualidades? Ese egocentrismo va a traer como consecuencia que tu imagen va a quedar destruida frente a los socios de aprendizaje. No importa si lo que estás diciendo es verdad. Ese egocentrismo va a traer malas consecuencias. Lo que debemos hacer entonces es, primero, si nos está presentando a alguien, esa persona tiene que mostrar entusiasmo, un entusiasmo medido, un entusiasmo de acuerdo a la ocasión. No sobrevender, no llevar a una especie de prédica de lo que son las enormes virtudes que el facilitador está trayendo a esa sala que prácticamente va a iluminar a los socios de aprendizaje. Al contrario, reforzar aquellas cosas que hacen que merezca
la atención de la audiencia. También tú como facilitador puedes buscar presentar el por qué esa experiencia de aprendizaje es trascendente, por qué vale la pena que ellos dediquen las horas o los días que van a estar junto a ti como facilitador en esa experiencia de aprendizaje. Cuando tú vas a presentar a otro, es importante revisar cuáles son sus credenciales, pero no para presentarlas todas como si fuera una oda a la docta persona que tú eres, sino principalmente para mostrar aquellas credenciales que hacen que tú tengas algo nuevo que aportarle a los socios de aprendizaje que van a estar en la experiencia. Cada quien tiene un mensaje distinto, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo que presentar a Tilly de León, que se acaba de conectar desde allá, desde Bogotá, tengo muchas cosas que a mí, en mi corazón, residen, que a mí me hace tenerle gran aprecio y gran cariño, pero a la hora de comunicárselo a la audiencia tengo que ser comedido de qué es lo que voy a decir sobre Tilly. Y principalmente decir aquellas cosas que yo siento que van a agregar valor a sus socios de aprendizaje. Preguntarle por ejemplo, si estás tú haciendo la presentación, preguntarle, ahí está Elena Araujo, yo le preguntaría si a la hora de que ella vaya a presentar una experiencia de aprendizaje de esas que ella conduce allá en Ciudad de México o en México en general, ¿qué le gustaría que dijera acerca de su persona? ¿Qué cosas harían que ella se sintiera cómoda, que se sintiera agradada, que yo dijera frente al público? Lo mismo yo puedo decirle a los socios de aprendizaje lo que yo siento que en ese momento respecto a estar en esa experiencia de aprendizaje. ¿Qué puedo hacer yo estando en esos momentos iniciales de la experiencia para conocer a mi audiencia más allá de las cosas que les comenté la semana pasada y que pueden ver en mi canal de YouTube? Por cierto, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Simplemente colocan youtube.com/Adrián Cotín y ya con eso pueden ingresar. Suscripción es totalmente gratuita y ahí consiguen este y todos los webinars que hemos estado presentando en los pasados meses en estas sesiones de los miércoles. Entonces, aparte de las que ya les hemos dicho antes, en este caso, ¿qué cosas hacen que yo puedo hacer yo en ese momento para que los socios me conozcan con 2 o 3 frases? Hoy también, ¿qué cosas puedo hacer para que ellos se conozcan mutuamente? Es mucho más fácil realizar esa labor porque con una conversación de pareja o de trío, de cuarteto, puedes lograr que los socios de aprendizaje crucen información entre ellos y se vayan conociendo. Una cosa que sí no les recomiendo en ningún caso es que haya ese tipo de presentaciones en donde cada uno de los socios de aprendizaje se presenta. Cuando ya llevas 10 socios de aprendizaje presentando, ya están aburridos todos. Por ejemplo, a mí no me aburre que me presenten a Omar Alexander, que se conecta, creo, hoy desde México. Creo que lo acabo de ver en Facebook, conectado en México. Porque bueno, yo estoy seguro que cualquiera que conozca a Omar lo va a querer como lo quiero yo. Y así pasa, que la gente inmediatamente se da cuenta de cuáles son las coincidencias, de a lo mejor una coincidencia de dónde provienen, de la empresa donde trabajan, de la labor que realizan, del gusto por algún tipo de comida, algún tipo de coincidencia en cuanto a hobby. O sea, hay tantas cosas que tú puedes lograr que en esa primera conversación intercambien los socios de aprendizaje de forma breve y expedita, de tal manera de que esa sensación de que ya a esta persona la conocí o a estas personas las conocí, agreguen un entusiasmo adicional a tu audiencia.
averigua, en el caso de que tú tengas que presentar al facilitador y tú no vayas a tomar el curso o la experiencia, no vas a participar en esa conferencia, a veces ocurre, tú presentas a alguien, simplemente la presentas y te vas. Averigua de qué va a hablar. Tú sabes, es una cosa a veces peligrosa que pongan a una persona que no va a estar en la experiencia compartiendo con los demás, porque puede estar desconectado emocionalmente del facilitador o el orador. En este caso, averiguar de qué va a hablar, cuál es el enfoque que va a presentar, cuáles son los conceptos que va a estar trabajando en esa jornada de aprendizaje que van a vivir sus socios de aprendizaje. También puede ser que, qué bueno, Abdiel, un gran saludo también para ti, Abdiel, desde Venezuela. Marisol Velázquez, mi querida amiga, creo que ahorita debe estar en Venezuela. No, acabo de ver una foto de ella, por cierto, me sentí muy feliz porque la vi cuando estaba muy jovencita, prácticamente en la edad de su hija, y me alegró mucho y le saludo. Carlos Alberto Sublet debe estar en Argentina probablemente, Carlos Alfredo Sublet. Mucho cariño. Esa información respecto a lo que es el orador o lo que es la experiencia te la puede proveer tu propia organización si te toca hacer la presentación. En el caso de que tú seas el propio facilitador quien va a hacer la presentación, es mucho más fácil. Pero si tú tienes elementos de carácter biográfico que tú sientes que pueden darle cierto sabor agradable a la relación con tus socios de aprendizaje, menciónalo. Yo soy muy cuidadoso en no mencionar aspectos familiares de terceros. Prefiero, si lo voy a hacer, lo hago yo. Y lo hago con mucho cuidado. A veces me ha pasado, fíjate, yo tengo un profundo amor por mis hermosos hijos y por mis nietos. Tú sabes, son las personas más importantes para mí en este mundo, junto con mi esposa. Y a veces me ha pasado que me han reclamado porque hablo demasiado de mis hijos. ¿Tú puedes creer eso? O sea, hay personas que me han reclamado que yo hable de mis hijos. Y fíjate, para mí es inexplicable que alguien me lo reclame, pero las personas tienen todo el derecho del mundo de sentirse de la forma que quieren sentirse. Entonces, yo prefiero, y lo he aprendido a hacer, limitarme relativamente. Pues, no es que me ponga tampoco a no hablar de ellos, porque tú sabes, los llevo en el corazón, en la mente y en la boca permanentemente, y me es muy fácil conversar respecto a ellos. Por ejemplo, tendría que decirles que este pasado día lunes cumplió años Matías, mi nieto, cumplió 4 años. Por favor, busquen en mis redes para que vean la hermosa torta de gorila bravo que le hizo mi hija Aliet. Una obra majestuosa. Una torta con un gorila bravo. ¿Se imaginan? Qué cosa tan divertida. Qué bueno que se conecta a mi querido Jaime Correa. Debe estar en España o en Colombia. Qué lindo. A veces puedes usar información sensible respecto a ti o incluso algunas cosas que te avergüenzan a ti. Lo que no es recomendable es que tú hables sobre otra persona de algo que le pueda ser sensible o que le pueda resultar vergonzoso. No te lo recomiendo. Puede causar un daño en la relación con ese facilitador o ese orador. Saludo a mi querida Tania Aguirre en Guayaquil, Ecuador. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda tu objetivo a la hora de comenzar la presentación. Tu objetivo no es que ellos queden impresionados con respecto a ti, sino que tengan una buena impresión de ti, que es distinto. Como dicen, hay una única oportunidad de causar una primera buena impresión. Entonces, la primera buena impresión no es solamente sobre ti, sino respecto a la experiencia en su totalidad.
Entonces tienes que ser muy cuidadoso de poner el foco donde va, en los socios de aprendizaje. Cada vez que vayas a realizar tu labor, ten cuidado con el ego. El ego es el peor compañero en una presentación de un facilitador. Como decía, la información biográfica, pero la información biográfica que tiene que ver con una conexión emocional con la audiencia, algunos hechos excepcionales que tú juzgues que te van a conectar favorablemente con tu auditorio. Eso creo que funciona de maravilla. Incluso un detalle sorprendente respecto a algo que te ocurrió, una anécdota, por ejemplo, que te ocurrió en camino a la experiencia de aprendizaje. A mí me han pasado cosas muy agradables y muy desagradables previo a una experiencia de aprendizaje, y lo uso como introducción a una experiencia de aprendizaje. Rebeca Torrealba, que se conecta desde Guatemala, sabe que, por ejemplo, Carlos Rosales, que con quien está trabajando actualmente allá en Guatemala, es un experto en vender las anécdotas que le ocurren. Cualquier cosa que él vive en la jornada, incluso relacionado con el tema, o a veces para nada relacionado, simplemente algo que le ocurrió a él en su vida personal, lo usa de forma magistral para lograr conectar emocionalmente con su auditorio. Si vas a presentar a un facilitador o una facilitadora, por favor averigua cómo se pronuncia su nombre de forma correcta. Hay personas que son muy delicados con eso. A ver quién se conecta. Eduardo Fernández. Qué bueno, debe estar en España. Quizás, Eduardo, por favor, verifícame eso, que está actualmente en España. Mi amigo Ernesto Llorens, conectado desde Toronto, Canadá. Qué lindo que esté mi querido hermano Ernesto Llorens. Por ejemplo, cuando ocurre que la persona tiene un nombre anglosajón, un nombre de origen árabe o de origen asiático de varios países, tú tienes que buscar conocer la pronunciación correcta, porque si no puedes estar haciendo algo que moleste a tu invitado. En el caso tuyo, pues gracias a Dios, normalmente yo utilizo mi nombre para jugar con él, porque mi apellido se escribe con I latina, pero se pronuncia con E. Se pronuncia Cotén, pero se escribe Cotín. Y entonces yo empiezo a jugar con que mi familia vino de Córcega, y entonces por qué se pronuncia Cotén y no Cotin, como sería en francés. Y de allí aprovecho para conectarme con personas en el auditorio que puedan quizás gustar del tema de los franceses. A ver, Mónica Flores desde Venezuela, qué bueno que se conecta. También un placer saber que estás con nosotros, Mónica. Decía que yo era muy cuidadoso con el uso de títulos. Hay personas que son altamente sensibles de la manera como tú te diriges a ellos. Por ejemplo, hay personas que le molestan si ellos son doctores, que no los llamen así. Y a mí también, fíjate que no me agrada que una persona me exija que lo llame doctor, pero bueno, tengo que respetar que ese es su gusto. Si así le gusta, así lo llamo. O sea, yo no soy quien para querer educarlo a que cambie su manera de que se dirijan a él. Entonces, en ese caso, pues hay que buscar respetar al otro como legítimo otro que es, y llamarlo como él o ella desea ser llamado. Ahí está mi amigo Javier León, por cierto. Aprovecho para felicitarlo por los grandes éxitos de su hija Carla. Javier y yo pues nos queremos muchísimo.
las búsquedas de Google son una gran ayuda, pero también pueden ser un peligro, porque de pronto la información que tú estás obteniendo sobre la persona no es correcta. Verifica con la persona interesada o con la institución que lo contrató. Probablemente ahí puedes contrastar si la información que tú buscaste es la correcta. En estos días me pasó con un facilitador que era autor de un libro. Y resulta que cuando lo busqué en Google, el libro tenía el nombre equivocado. Textualmente, el nombre era totalmente opuesto al verdadero nombre de su libro. Y eso fue muy crítico, porque si yo me hubiera referido a él como el autor del libro tal, que yo no había leído, yo ni siquiera había leído el libro que él de verdad sí escribió. Pero si hubiera nombrado que él era el autor de un libro del cual no era el autor, eso hubiera causado un momento desagradable, estoy seguro, para ese facilitador. Bueno, buscando y buscando, se me ocurrió nombrarle eso a una querida amiga mía, y ella me aclaró: mira que ese no es el libro de ese señor. El libro de ese señor se llama totalmente diferente a ese nombre. Y esa aclaratoria me ayudó a evitar un mal momento. Algunos me preguntaban cuánto duraba la presentación. Bueno, yo soy de los que opina que tu presentación ante el auditorio, si lo realiza alguien distinto a ti, no debe superar los 3 minutos de duración. Si lo realizas tú, fíjate que ahí puedes variar. Puede ser que dure 8 segundos, así como lo estás oyendo, 8 segundos. Eso fue una recomendación que le dije hoy a un conferencista que iba a dar una plática. ¿Cuánto va a durar mi presentación? Le dije 8 segundos. En 8 segundos debes entregar la experiencia de tal manera que ya la experiencia quede en manos de los socios de aprendizaje. Y te aseguro que si me hizo caso a la recomendación, tuvo un éxito abrumador. Yo recuerdo viendo la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que estoy seguro que la mayoría de las personas que me están viendo o escuchando, o que van a verme después, la han visto. Quizás recuerdan la presentación del profesor Keating, que él llega y se presenta frente a su auditorio y dice: "Oh, Captain, my Captain". ¿Quién sabe de dónde viene esa frase? Esa fue la primera introducción. Inmediatamente soltó la experiencia en manos de su audiencia. Y eso causó un efecto extraordinario. Por cierto, es una cita de Walt Whitman, la que el profesor Keating magníficamente actuado por... A ver, ¿quién me dice quién era el actor que hizo el del profesor Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos? Rápido, el primero que me lo diga. Robin Williams, ya me lo soltaron aquí. Qué barbaridad. No tardan ni un segundo en recordarlo, porque bueno, todos nos dolimos de su partida, pero vivimos con experiencia. Así es, Tania, así es. Ahí mismo Tania, mira, le ganaste a Tania porque Tania tenía que escribir, lo dijiste tú a viva voz. En este caso, esa introducción para mí fue magistral y es un ejemplo de lo que tú puedes hacer. Si tú ingresas y en 8, 10 segundos tú entregas la experiencia en manos de tus socios de aprendizaje, esa experiencia va a tener éxito. Porque los socios de aprendizaje van a tener el foco puesto en ellos, esos que son los importantes. La presentación no es el segmento principal del evento, eso es definitivo. Tu presentación no es el segmento principal de esa experiencia de aprendizaje. Es la misma experiencia de aprendizaje. Son los socios de aprendizaje los que tienen los privilegios y lo que son los actores principales de la experiencia. Si tú conviertes la presentación en
una oda a tu majestuosa persona, pues vas a tener un fracaso rotundo definitivamente y no va a haber aprendizaje. Puede ser que ellos digan, oye, qué bárbaro, qué extraordinario es esta persona. Y entonces tú le llegas y que le preguntas, y a ver, ¿y tú qué aprendiste? No, chico, ese facilitador extraordinario, maravilloso, pero ¿qué aprendiste? No, extraordinario, maravilloso. O sea, la verdad es que no aprendieron nada, pero tú causaste un tremendo impacto en ellos. Eso sería el fracaso más rotundo. Si el socio de aprendizaje no aprendió lo que fue a aprender, el aprendizaje no ocurrió y el aprendizaje fue un fracaso. Si lo que recuerda eres a ti y lo que tú dijiste sobre ti, entonces esa experiencia de aprendizaje no tuvo éxito. Si bien es cierto, la persona que te puede presentar, si es el caso, puede hablar sobre tus calificaciones que hicieron que la entidad, la institución, te contratara y te llevara, tú debes buscar en lo posible que no te sobrevendan. Recuerda, esa sobreventa te puede costar cara. Lo que sí puede ser es que la presentación de este tercero justifique el por qué la empresa o la institución te seleccionó para facilitar esa experiencia de aprendizaje. Y eso le puede dar un peso específico a lo que tú vas a decir después ante los ojos de los socios de aprendizaje. Lozano dice en sus leyes de aprendizaje que lo primero que debe sentir el socio de aprendizaje es admiración por su facilitador. Y claro, ahí hay que entender, porque cuando tú conocías a Lozano, sabes que la admiración no tiene nada que ver con el ego. Tiene que ver con el reconocimiento de que esa persona con la que estás aprendiendo es un ser humano valioso. Entonces, esa valía la tienes tú como facilitador, pero también la tienen tus socios de aprendizaje. Y a veces podemos estar hablando de un grupo pequeño de 4 o 8 personas, o podemos estar hablando de un auditorio de 4 o 5 mil personas. Entonces, esa valía la tienen todos y cada uno de esas personas que forman parte de tu audiencia. Quizás tú puedes resaltar durante la presentación algún aspecto del tema a tratar que a ti te provoca un profundo interés. También puedes preguntarle a los socios de aprendizaje qué es lo que los movió a venir a la experiencia, qué les interesó del tema si conocen el programa. Pero ahí hay un riesgo. A veces la persona no vino por modo propio, sino que fue enviado, lo envió su organización y está ahí hasta obligado y sin gusto de estar ahí. Así que tienes que tener cuidado con eso. Si tú conoces que algunos de ellos tienen un interés, porque ya te lo mencionaron cuando te conocieron al principio en la puerta o antes de que empezara, pues ya es otra cosa, pero probablemente puedes tener un momento cercano con algunos y con otros no. Si tú tienes, decía, una anécdota, ten cuidado con una anécdota que no produzca, no vayas a hacerte el gracioso, a menos que te vayas a burlar de ti mismo. Eso es completamente válido. A veces pasa que frente a un auditorio, una burla de ti mismo te puede ganar una sonrisa por parte de los socios de aprendizaje. Puedes mencionar, por ejemplo, que hubo una persona que en una experiencia similar a ti te desafió y que tú te sientes
a gusto de estar allí para buscar justificar ese desafío que esa persona te dio. Pero tiene que ser verdadero, o sea, tiene que ser algo de verdad, algo que de verdad te pasó. No vayas a inventar un desafío porque se te va a notar en la expresión emocional. Se saluda a mi amigo Hernán Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Bueno, estamos al cierre de esta experiencia. No, fíjate, me descuidé con las preguntas. Qué cosa tan terrible. Pero bueno, estoy seguro que ustedes sabrán disculparme por el entusiasmo que me trae el conversar con ustedes cada día miércoles. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nos vemos como siempre en el espejo. Fue un gusto, un placer y un honor servirles.